sería conveniente continuar entonces. Eh, Estábamos hablando acerca de la presentación de la guía. Yo pues considero realmente que si bien es cierto, pues algunos tenemos como la oportunidad de, de imprimirla, de pegarla, bueno, en el cuaderno, qué sé yo, sí sería como un poquito más, eh, mm, ¿qué les digo yo? Pues sí, conveniente que hagamos, ¿no? Como les digo, si quieren ustedes la transcripción, pero entonces yo les doy la opción de sacar un resumen de los conceptos importantes que se dan en la guía, ¿sí? Para que se nos graben un poquito y nos sirvan, por ejemplo, para la exposición que vamos a hacer o para el examen que vamos a hacer, ¿sí? Hay varias opciones de evaluación que al cabo de los 15 días del desarrollo de la guía, pues se puede hacer. Entonces yo les pediría, pues por favor que consideren la posibilidad de no hacer la transcripción, de no hacer la, o sea, pegar la guía en su cuaderno, los que tengan la oportunidad de imprimirla, pero sí hacer un resumen y, y un resumen, pues ustedes lo pueden hacer a través de, como les digo, los cuadros, los mapas mentales, etcétera, que consideren o si gustan sacar un resumen, pues párrafo a párrafo. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir nuevamente la guía y empezamos a explicarla para que finalmente ustedes puedan trabajar su guía. Bueno, entonces lo que aquí vamos a ver es la circulación como función vital. Entonces en el video y previamente con ustedes habíamos construido como una idea de lo que es la parte de la circulación, ¿cierto? Espérenme que yo quiero ver si estamos grabando. Sí, es que esta clase, por ejemplo, yo, o las clases, yo se las voy a dejar subidas a la plataforma de YouTube. Entonces yo les compartiré los enlaces correspondientes a las clases, ¿sí? Si no es el mismo día, al día siguiente, para que ustedes de pronto puedan reforzar o alguna cosa que les quede, que no les quede muy clara, pues la puedan aclarar precisamente. Y si les queda aún dudas, entonces podemos resolverlas en los horarios que yo les había establecido. Entonces, igual ese canal, pues no tiene suscriptores, ni mucho menos, es un canal netamente académico. Ahí subo todas las clases con todos los grupos, entonces yo lo había dejado privado, pero cuando uno deja el acceso privado, pues siempre pide precisamente el permiso para el acceso y entonces es difícil visualizarlo. Por tal motivo lo va a dejar público, pero sí les pido por favor que ustedes lo manejen de la mejor manera, este canal, porque es para su beneficio, o sea, ahí van a estar posteadas todas las clases que vamos a hacer. Eso, entonces decíamos que construimos un concepto a grandes rasgos y con la participación de todos sobre lo que es la función de la circulación. Y decíamos que es una función vital que nos sirve como para el proceso de transporte de nutrientes dentro de nuestro organismo, pero también que nos sirve para transportar las sustancias que ya no le sirven a nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, aquí en la guía estamos explicando precisamente eso. Entonces, con la circulación, nosotros los seres vivos, ya sean grandes o pequeños, lo que hacemos es interactuar muchas veces con el entorno y del entorno nosotros apropiamos a través de la alimentación, a través de la recepción de la energía, del aire, etcétera, eh, apropiamos los elementos, los nutrientes que a nosotros nos van a servir para precisamente poder realizar todas las funciones que tenemos por hacer. Sí, ya les decía yo, caminar, correr, saltar, gritar, hablar, dormir incluso, respirar, etcétera. Sí, todo eso lo hacemos gracias a la interacción que tenemos precisamente con el medio y todos los nutrientes y todas las sustancias que nos sirven las apropiamos a nuestro organismo
para poder efectuar precisamente ese tipo de funciones. Entonces, también cuando ya nosotros hemos apropiado y hemos asimilado, o nuestro organismo ha asimilado todas esas cosas buenas, esas cosas positivas que le sirven al organismo, entonces también hay procesos en los que ya se separan los nutrientes, o sea, lo que sí le sirve a nuestro cuerpo de lo que ya no le sirve, y esto también tiene que ser desalojado. ¿Sí? Por varios medios, por ejemplo, el sudor, la orina, las heces fecales, etcétera. ¿Sí? Entonces, este proceso de llevar, de transportar sustancias por todo el organismo, ¿sí? Y de llevar, o sea, las sustancias que nos sirven, ¿no? Que estamos hablando sobre los nutrientes, pero también llevar las sustancias de desecho fuera de nuestro organismo, eso precisamente se llama circulación, ¿sí? Entonces, esta circulación es un transporte de sustancias, ¿sí? ¿De qué tipo? Las nutritivas, pero también hay sustancias de desechos que se dan después de que nosotros realizamos todo el metabolismo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto se lleva a las diferentes partes de nuestro organismo. Cuando principalmente nosotros hacemos el transporte interno y externo, los organismos que tenemos sí, un cuerpo, puede decirse más elaborado, ¿sí? O sistemas más elaborados para tal fin. Cuando hablamos de organismos unicelulares, es el transporte que se realiza dentro de la célula, ¿sí? Dentro del organismo unicelular. ¿Qué estructuras tenemos nosotros, ¿no? O los organismos en general para la circulación, ¿no? Sabiendo que la circulación es un mecanismo, como ya les decía previamente, que nos ayuda en la homeostasis del cuerpo. Homeostasis, cuando yo les diga homeostasis, porque esta palabra yo la voy a utilizar mucho, es el equilibrio que tiene el cuerpo, equilibrio en temperatura, equilibrio en procesos de respiración, equilibrio en procesos de circulación, de excreción, de sudoración, etcétera, ¿sí? O sea, son los diferentes mecanismos que tiene el cuerpo para regular algo que no se encuentra dentro de los niveles normales. Les doy un ejemplo y saliéndome un poquito del tema. Eh, Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, empezamos ¿a qué? A agitarnos, a sentir calor, ¿cierto? Se nos sube la temperatura del cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a ver que hay como un desequilibrio, ¿sí? Precisamente, o sea, nos falta el aire un poco, empezamos a sentir mucho calor. ¿Y cómo hace el cuerpo para regular eso? Ahí está la homeostasis, a través de que del sudor, a través de una respiración más rápida, podemos lograr ese equilibrio, o sea, volver a la normalidad después de, por ejemplo, un proceso de ejercicio. Entonces, esos son mecanismos de homeostasis, o esa es la homeostasis, que el cuerpo mira que de pronto está pasando algo que está alterando el funcionamiento normal del cuerpo y hace o contrarresta este funcionamiento anormal, por decirlo de alguna manera, aunque no es anormal, sino estas características que están modificando el equilibrio de nuestro cuerpo a través de otros procesos que pueden ayudar a equilibrarlo. ¿Listo? Bueno, era como una interpelación para que entendamos el proceso de homeostasis u equilibrio en nuestro cuerpo. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, o se hace el transporte, ¿sí? O sea, la circulación de sustancias de nutrientes hacia adentro o hacia afuera, según corresponda, se hace a través de las membranas celulares. Ustedes saben que todas nuestras células están recubiertas, por decirlo de alguna manera, por unas membranas que son semipermeables o son impermeables, no semipermeables. ¿Por qué? Porque permiten la entrada y la salida de sustancias, ¿cierto? Entonces, a través de esa membrana celular es que nosotros podemos hacer, o la célula permite que ingresen las sustancias nutritivas a la célula y se puedan transportar estas sustancias nutritivas después del metabolismo hacia todos los organismos, los organelos que nosotros tenemos, órganos, perdón. Y también
permite esa membrana que salga de la célula lo que ya no le sirve, ¿sí? Ya no le sirve, entonces eso lo tiene que desechar, lo bota a través de la membrana y entonces la membrana también tiene sus mecanismos, o sea, el desecho, ¿sí? Va a una parte del torrente, por ejemplo, sanguíneo, hasta la parte donde tiene que ser desechado. Yo quiero que por favor ustedes me colaboren con la lectura de estos párrafos y entonces hacemos la explicación correspondiente. Entonces empecemos, o quién se ofrece para ayudarme con la lectura de la... Profe, los, Espérame, ya te muevo este cosito acá para que tú puedas... ¿Quién nos está hablando, Vanessa? profe, los organismos unicelulares como las bacterias y los protozoos y algunos pluricelulares relativamente simples como las esponjas del mar carecen de tejidos diferenciados por esta razón. En ellos el intercambio y el transporte de sustancias como su medio se realiza a través de una membrana celular para el intercambio, ay, para el intercambio de la célula. Impone básicamente en dos procesos, el transporte básico y el transporte activo. Transporte pasivo y transporte activo, que es lo que vamos a ver ahorita. Profe, yo quiero leer el otro texto. Listo, dame un segundito, entonces explicamos un poquito acerca del primer párrafo. ¿Qué pasa con los organismos que son pequeñitos, que solo tienen una célula? Pues ellos obviamente no están muy bien desarrollados, ¿cierto? Ellos no tienen todas las estructuras corporales o todos los organismos que nosotros tenemos, ¿sí? Ni los sistemas con los que nosotros contamos. Por tal motivo, ellos no han podido evolucionar y se han quedado con una sola célula. Pero esta célula requiere de qué? Requiere también de un alimento, de unos nutrientes para que el organismo pueda seguir desarrollándose, ¿no? Pues seguir en su proceso vital. Entonces, ellos, ¿cómo apropian los nutrientes del medio? Lo hacen a través de su membrana, ¿sí? La membrana celular. Ellos tienen una sola célula y esa sola célula tiene su membrana y a través de esa membrana ellos permiten que ingrese los diferentes elementos que les va a ayudar para constituir los nutrientes que ellas necesitan. ¿Sí? Eso es lo que básicamente dice aquí. Pero entonces lo hacen a través de dos procesos, que puede ser el transporte pasivo, que ahorita nos va a leer Pauli, y el transporte activo. ¿Listo? Entonces, Paulita, puedes continuar, por favor. Sí, señora, gracias. El transporte pasivo se realiza sin gasto de energía y puede ocurrir por difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. La difusión simple es el paso de sustancias de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. De esta forma se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono. La difusión facilitada se realiza con la ayuda de proteínas transportadoras que tienen un poro o canal para permitir el paso de iones pequeños como el sodio, el potasio y el cloro. La ósmosis es el movimiento de agua a través de la membrana plasmática, que es semipermeable, es decir, que permite el paso de algunas sustancias y evita el paso de otras de manera selectiva. Muy bien, lees muy bien, Paulita. Me parece muy chévere tu aporte. Igual, Gracias, profe. quien nos ayudó previamente, Vanessa fue, creo. Sí, profe. Sí, muchísimas gracias a las dos. Entonces, estábamos diciendo que estos organismos pequeñitos utilizan dos tipos de transporte, ¿sí? Dependiendo si están en un lugar que tenga mayor concentración que la que ellos tienen, o sea,
¿cómo les explico? Donde haya más elementos, ¿sí? Que los pueden alimentar, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando un microorganismo, cuando un organismo que es unicelular, ¿sí? Se encuentra dentro de un medio que está más grande, utiliza un transporte pasivo, ¿sí? Y de ese medio, sin gastar energía, o sea, eso se entiende de pronto como que no hace algún esfuerzo, sino que el medio provee a esta célula o a este organismo de los nutrientes que ésta requiera, ¿sí? El transporte pasivo, perdón, se puede hacer de varias formas. Miren aquí el dibujo. A través de la difusión simple, es decir, que del agua, porque bueno, o a través del medio, perdón, la difusión simple, cuando hay una concentración mayor del medio, esta lleva a través de la membrana los nutrientes que este organismo requiere, ¿sí? La difusión facilitada, que es, por ejemplo, el transporte de los nutrientes, o más que todo las proteínas, ¿sí? A través de unos canales transportadores, ¿sí? Que van a pasar a través de la membrana semipermeable, ¿sí? O también puede hacer por la difusión facilitada, ¿sí? Que toma los nutrientes del medio, ¿sí? Y con ayuda también de proteínas transportadoras, ¿sí? Estas pueden pasar a través de este canal. ¿Qué pasa? Aquí se da también la ósmosis, ¿sí? Que es un movimiento. Denme un momentico, por favor. Están mirando una banda y están en la clase. Le digo que sí. Aquí como bueno, entonces la ósmosis, ¿sí? Cuando ustedes escuchen ósmosis siempre va a haber intervención del agua, ¿sí? Hay un movimiento de agua a través de la membrana, ¿sí? O sea, del recubrimiento de la célula que tiene, ¿sí? Entonces, esta membrana es semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unas cosas que le pueden pasar hacia adentro de la célula, pero hay otras cosas que no. ¿Por qué? Porque es selectiva, es decir, ella escoge, ¿sí? Ella escoge lo que le va a servir y lo que no le va a servir. Y cuando no le sirve algo, pues obviamente impide el paso de esa sustancia a través de la célula, ¿sí? Eso es lo que se hace a través de la ósmosis. Ahora sí, ¿quién nos quiere colaborar con el transporte activo, por favor? Chicos, ¿alguien que nos quiera colaborar con la lectura? ¿O lo digo yo? Ay, caramba, ¿qué pasó? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, profe. Ah, ya, parecía que los había perdido. Entonces, Santi Becerra, colabóranos, porfa, leyendo lo del transporte Bueno, profe. activo. Profe, yo lo leo. ¿Quién es yo? ¿Luis Santiago? De Anderson Castro. A ver, colabóranos, porfa. El transporte activo permite el paso de sustancias o moléculas que no pueden atravesar la membrana celular. La razón puede estar relacionada con el gran tamaño de las moléculas de, por ejemplo, nutrientes como la glucosa y los aminoácidos. También pueden deberse a la necesidad de pasar de un sitio de menor concentración a uno de mayor concentración. Este mecanismo implica un gasto de energía y se realiza por medio de proteínas transportadoras. Es diferente al primero, ¿no? Gracias, amor. ¿Por qué? Porque aquí, empezando, es, por decirlo de alguna manera, un poco más fácil el transporte o el ingreso de las sustancias de un sitio de mayor concentración al de menor, que sería pues la célula. Pero cuando ya la célula
o el organismo unicelular quiere transportar algo hacia un espacio donde haya mayor concentración, ya sea de nutrientes o de elementos, qué sé yo, pues le queda un poquito más fácil, más difícil, ¿cierto? Entonces, este microorganismo, este organismo tiene que trabajar más, tiene que gastar su energía precisamente para transportar o para, sí, no, sí, transportar esos elementos que quiere desechar o que quiere apropiar del medio. Entonces, eso es mucho más difícil, por eso el organismo tiene que tener o hacer más bien un empleo o un gasto de energía para poder llevar a cabo este tipo de transporte. ¿Sí? ¿Por qué? O gracias a qué lo logra, gracias a que tiene proteínas transportadoras. Si este organismo no tuviera ese tipo de proteínas, entonces obviamente como las proteínas nos dan, ¿qué nos dan las proteínas en la célula? Chicos, les dejo de consulta. Entonces las proteínas son las que ayudan a hacer ese transporte. Si no existieran estas proteínas, entonces la célula o el microorganismo no podría realizar este tipo de transporte. ¿Alguien más? ¿Quién nos quiere ayudar con este parrafito de acá? Pero están como medio dormidillos. Profe, Ajá, yo tengo es una pregunta. señor. ¿Cuánto puede tardar la circulación de los nutrientes? Pues depende de cada organismo, amor. Eso sí es muy relativo al tipo de organismo que, que estés estudiando, ¿sí? No te puedo decir, por ejemplo, yo tengo una circulación de 20, pues en las 24 horas yo llevo a cabo todo el proceso de circulación, ¿sí? Y de recirculación. Pero, por ejemplo, de una ameba, dependiendo del tipo de nutrientes que apropie, entonces ya hará su circulación. O sea, todo depende del organismo y del tipo de nutrientes que tú estés apropiando a tu organismo o en tu organismo. Pero así tiempos establecidos como que, por ejemplo, yo, mi circulación dure específicamente 10 minutos, no, eso lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando lleguemos a la circulación del ser humano. Manejamos unos tiempos, pues en promedio, pero así tiempos específicos como tal, es difícil, por lo que te digo, por el organismo, por el funcionamiento del organismo, por las condiciones del sistema circulatorio que tiene cada organismo y por los nutrientes que apropia o quiere desechar cada organismo. Y Santi, ¿no nos quiere ayudar con esta lectura de este parrafito, por favor? No, Yo, profe. ¿Quién es yo? Es que aquí no se puede ver quién pide la palabra, qué pena. profe, Sí, a ver, el que sea yo porque no puedo ver quién es yo. la circulación de organismos unicelulares. Aquí, amor. Transporte a través de vasos o conductos. Transporte a través de vasos o conductos. Se realiza a través de un conducto o tubo y se denomina sistema vincular. Es propio de las plantas tranqueófitas, Traqueófitas. entre las que se encuentran las gimnosferas, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Gimnosper y los angiospermas. Ujú. Transporte a través del sistema circulatorio. La mayoría de animales posee un sistema de transporte de sustancias más complejo, compuesto por un corazón, vasos sanguíneos y líquidos circulantes, que conforma un sistema circulatorio propiamente dicho. El corazón se encarga de impulsar o bombear la sangre a todas las células del organismo. Los vasos sanguíneos son conductos de diversos calibres
por donde viaja la sangre. El líquido circulante, generalmente llamado sangre, transporta nutrientes, materiales de, de desechos y demás sustancias. Muy bien, muchísimas gracias, Erika. Bueno, aquí hablamos de dos tipos de transporte o de circulación, ¿cierto? Uno que se hace a través de vasos conductores y generalmente lo vamos a encontrar en las plantas, ¿sí? A estos vasos conductores, es decir, unos tubitos, ustedes sí, asimílenlo como unos pitillos, ¿sí? A través de esos pitillos es por donde las plantas transportan sus nutrientes, ¿sí? Es propio de las plantas gimnospermas y las angiospermas. Los gimnospermas, que son las que no tienen flores, las que no producen flores. Las angiospermas son las que generalmente producen flores. Si ustedes van y hacen un corte a través del tallo de una planta, ustedes van a ver que la estructura interna es como llena de de unos pitillos minúsculos, ¿sí? Y esos son los vasos conductores de los que nos están hablando aquí. Esos los vamos a ver más adelante. Y adicionalmente vemos el transporte de los sistemas o a través de sistemas circulatorios, que ya los tenemos los animales, los seres con un sistema circulatorio un poco más elaborado. Entre ellos, por ejemplo, pues los peces, puede ser los reptiles, los mamíferos, etcétera. ¿Por qué es más elaborado? Porque no, o sea, consta de una serie de órganos que conforman sistemas más complejos, por ejemplo, comandados por el corazón. El corazón es el que bombea el líquido eh, que viaja a través de de todos los vasos conductores, que en nuestro caso serían las venas y las arterias, ¿sí? Y ese líquido lo conocemos como sangre. Hay en otros organismos que se conoce como linfa o hemolinfa, dependiendo del organismo, pero estos son más pequeñitos, ¿sí? Nosotros generalmente pues lo relacionamos con nuestro sistema circulatorio a través de la sangre. ¿Listo? Eso lo vamos a ver a profundidad más adelante. Circulación en organismos unicelulares. ¿Quién nos quiere dar una lectura de este parrafito? Yo, profesora Luis Melo. Vale, muy bien, Luis. A mí me encanta la participación y ahora en el chat, si son tan amables, no, me escriben por el interno quién participó con la lectura, porque yo les dije, ¿no?, en la primera clase que me gusta la participación y que me gustan los aportes. Entonces, los que van haciendo su lectura se van ganando unos punticos adicionales. Entonces, Luis, dale, participa, amor. Tiene el chat desactivado, profe. No, por este no, o sea, al interno mejor dicho, a mi número interno, no hay problema. El chat del grupo está deshabilitado, pero mi interno sí me pueden escribir. O si no me acuerdo, de Vane, Le decimos quién fue el que hizo la lectura. Eso, antes de terminar, ahorita me dan los nombres y les pongo un puntico adicional. Y para la próxima clase tienen que participar otros que se quieran ganar el puntico. Listo, Luis, colabóranos, amor. Los organismos unicelulares del reino Monera, como las bacterias del reino protista, como los protozoos, y las algas y los hongos, como las legumbres, no tienen sistema circulatorio especializados así. Los nutrientes Ahí se le está cortando. ¿Será que soy yo o se te escuchó entrecortado? Pero listo. O sea, eso ya lo habíamos explicado. No, profe, yo también lo escucho muy entrecortado. Entonces, Luisito, de pronto tienes un problema de conexión, pero igual hiciste la lectura y la participación vale. Muchas gracias. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Es lo que acabábamos de hablar acerca de que el transporte en organismos unicelulares, es decir, perdón, que tiene una sola célula, se hace a través de la membrana celular, que es una membrana semipermeable que muchas veces utiliza el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte pasivo es con gasto de energía, el transporte activo es sin gasto, perdón, de energía, y el transporte activo es con gasto de energía, o sea que se esfuerza más para atraer
obtener los nutrientes este organismo, ¿sí? Y todo lo hace a través de ¿qué? De la membrana, que ayuda a permeabilizar, es decir, a escoger, ¿sí? Qué nutriente ingresa y cuál es el nutriente, cuál es el elemento que no puede ingresar al organismo, ¿sí? Tipos de movimientos. Profe, ya Sara Moncada. Dale, Sarita. Movimientos citoplásmicos. Citoplasmáticos, perdón. Muy bien. Son corrientes y movimientos originados en el citoplasma por acción de la entrada y la salida de sustancias como el agua, el paramecio, por ejemplo, transporta su alimento en las vacuolas que son impulsadas por movimientos citoplasmáticos alrededor del cuerpo para distribuir sus nutrientes. Profe, continúo. Sí. Motores moleculares. Son estructuras celulares que están formadas por proteínas que se desplazan por el citoesqueleto, el cual les sirve de transporte. Vesículas de transporte. Son microscópicas esferas que se forman a partir de un compartimento membroso y se mueve por las vías del citoesqueleto. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, dentro de los organismos, ¿no? Existe, ustedes sí se acuerdan del grado sexto, la función del citoplasma o qué es el citoplasma en la célula. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, profe? Les digo que en sexto ustedes vieron la célula, ¿cierto? Los organelos celulares, las funciones de la célula, etcétera. Ustedes se acuerdan que dentro de la célula hay, hay tres partes que la diferencian: el núcleo, el citoplasma y la membrana celular, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que Sí, son como las profe. tres partes Sí, más profe. importantes. Entonces, aquí nos está hablando de movimientos citoplasmáticos. ¿A qué hace referencia con eso? Ustedes, nuevamente, pónganse en perspectiva una célula. El citoplasma es esa sustancia amarillenta, viscosa, ¿se acuerdan? Que contiene los organelos celulares, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese concepto de citoplasma? O sea, el citoplasma es el sitio donde ustedes dibujaban el ribosoma, el aparato de Golgi, las mitocondrias, las vacuolas, la vesícula celular, bueno, etcétera. ¿Se acuerdan? Sí, Que profe. la parte, Sí, no el profe. centro, porque el centro es el núcleo, sino alrededor, ¿cierto? Ese es el citoplasma. Entonces, hay organismos en los que este citoplasma empieza a generar unos movimientos, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya precisamente el transporte de los nutrientes a través de ¿qué? De unas bolsitas que lleva ese nutriente, y esas bolsitas se llaman como vacuolas, ¿sí? Ustedes las vacuolas siempre asocienlas como a una bolsita. En esa bolsita se llena, y esa bolsita es la que se encarga a través de los movimientos del citoplasma, ¿sí? De moverse y retirar o capturar y meter hacia la célula para que la célula apropie este elemento y lo incorpore pues en ella misma, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está explicando esta parte de los movimientos citoplasmáticos. El citoplasma, como les digo, es esa sustancia que contiene todos los organelos celulares, ¿sí? Y esa sustancia empieza a generar unos movimientos, y esos movimientos son los que permiten la entrada y la salida de los nutrientes, pero a través de esa bolsita que existe en la célula, que se denomina vacuola. ¿Sí quedó claro? ¿O ahí? Regulibilis. Profe, yo no entendí bien. Bueno, entonces, sino que lo malo es que aquí no se puede dibujar. La célula, mira una célula, ¿listo? Entonces tú diferencias el núcleo de la célula, diferencias lo que está fuera del núcleo, que eso se llama el citoplasma, y diferencias lo que la envuelve a la célula o lo que la diferencia a la célula, que es la membrana, ¿sí? O sea, la parte externa de la célula, ¿sí? Hasta ahí listo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Gracias.
entre el núcleo y la membrana, ¿sí? Hay una sustancia que generalmente la dibujamos de color amarillo y dentro de ella ahí dibujamos, por ejemplo, cuando hacemos las células, las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi, todos los organelos que están dentro de la célula, a excepción del núcleo, que el núcleo es la parte central. Profe, si se desconecta, nos volvemos a conectar. No, mi amor, ya ahorita terminaríamos porque ya se va a empezar.